Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Gretel Daniela Pérez Sánchez y el día de hoy veremos el tema la circulación del líquido cefalorraquídeo con un pequeño esquema. Bueno, tenemos entendido pues que el líquido cefalorraquídeo está ubicado a nivel de el espacio coroideo, los espacios coroideos y la médula espinal, espacios coroideos del cerebro. Tenemos entendido que es un amortiguador, también actúa como un ganglio linfático, que elimina desechos. Cuando se habla que es un líquido amortiguador, hablamos de posibles contusiones en la médula espinal o en el cerebro, por decirlo así, algún choque o alguna otra cosita que podría pasar. Bueno, hablaremos un poco sobre la circulación del líquido cefalorraquídeo. Hablaremos de dónde se produce, hacia dónde lo lleva y cómo se absorbe. Entonces empezaremos, aquí tengo una imagen que sería un corte sagital de un cerebro completamente normal. Entonces hablaremos de que el líquido cefalorraquídeo se produce en los ventrículos laterales. En cada ventrículo lateral está el plexo coroideo. Tenemos entendido que el plexo coroideo es el encargado del 70% de la producción de líquido cefalorraquídeo y existe otro 30% que se da en otra parte, pero es mínimo. Entonces, vemos que aquí están los plexos coroideos, aquí tenemos el ventrículo lateral, tenemos los plexos coroideos. Vemos que en los plexos coroideos el líquido cefalorraquídeo se conduce al tercer ventrículo por medio del agujero Monro. Y de ahí del agujero Monro pasa al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo, que está acá, pasa por el acueducto de Silvio. Entonces, la circulación del líquido cefalorraquídeo es en producción, los plexos coroideos 70%, ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Entonces aquí es donde se empieza a distribuir y después la absorción. Entonces, para pasar al espacio subaracnoideo en todo el cerebro, incluyendo pues en la médula espinal, y pasa al torrente sanguíneo, pasa por el agujero del Luschka, el que está acá, y el de Magendie. En los de Luschka pues son dos que están lateralmente. Si tuviéramos una imagen en un corte coronal, podríamos ver, y se podría ver, los agujeros de Luschka que están ubicados lateralmente y el agujero de Magendie que está más abajo. Entonces, por estos agujeros es que pasa el líquido cefalorraquídeo y pues ya lo va llevando al espacio subaracnoideo, que se va distribuyendo acá. Por medio de, entonces se empieza a absorber por las granulaciones aracnoideas, que pues estas entonces podemos ver que el líquido cefalorraquídeo, pues creo que no lo había mencionado, pero está entre la meninge, entre la pía madre y la aracnoidea. Entonces, las granulaciones del aracnoides están en el aracnoides. Entonces, allí es donde entra su absorción, que entra al torrente venoso, empieza a hacer la absorción para después distribuirlo a todo lo que es el cuerpo y donde se absorbe también. Entonces tenemos toda la absorción. Entonces aquí tenemos el líquido cefalorraquídeo, aquí ya tenemos el líquido cefalorraquídeo. Tenemos al lóbulo frontal, lóbulo parietal y por el momento lóbulo occipital y el cerebelo. Tenemos
también la médula espinal. Y entonces ya se hizo, digamos, la absorción del líquido cefalorraquídeo, la circulación y la absorción. Entonces, en un adulto es de 150 a 160 ml y de líquido cefalorraquídeo, CC. Y de un niño es de 10 a 60 ml de líquido cefalorraquídeo. Debemos de tener en cuenta que para extraer, si necesitamos extraer el líquido cefalorraquídeo, existen 3 tipos. La punción lumbar, que esta pues es extraída entre la tercera y cuarta vértebra lumbar. Se utiliza una aguja de 10 centímetros y pues sabemos que estos procedimientos pues se utilizan para detectar enfermedades neurológicas. Y tenemos el otro que es la punción cisternal. La punción cisternal, que está entre el atlas y el occipital, el hueso occipital, pues también se hace una punción. Y tenemos el otro que es una punción ventricular, pero esa no es tan utilizada, se hace mayormente en un quirófano. Normalmente se hace un agujero en la cabeza y se saca directamente el líquido de los ventrículos laterales. Entonces, para anomalías en donde afecta, digamos, la mucha producción de líquido cefalorraquídeo, se le conoce como hidrocefalia. Entonces tenemos 2 tipos de... Primero, la hidrocefalia, pues es una acumulación en los ventrículos laterales, una acumulación excesiva, y puede ser al nacer, o puede ser que haya tenido una lesión y pues se produce, empieza a acumular bastante líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos 2 tipos de hidrocefalia, o bueno, realmente no se sabe por qué da la hidrocefalia, pero existen como que 2 tipos, que sería la congénita, que es al nacer, que nacen con esa condición, y la que es la adquirida, que ya es en pacientes adultos. Y pues también existen otras 2 causas, que es en donde cuando da, digamos, la hidrocefalia, que es por una obstrucción en los ventrículos laterales, y en los ventrículos una obstrucción. Entonces ya eso va dificultando pues el paso del líquido cefalorraquídeo, se hace una acumulación en los ventrículos laterales. Y tenemos el otro, que es una mala absorción. Sabemos que cuando las vellosidades aracnoideas pues hacen su absorción, pasa hacia el torrente venoso y después al torrente sanguíneo. Entonces también por una mala absorción puede haber también una hidrocefalia. Entonces ya tenemos entendido entonces de que se produce en el plexo coroideo, que están ubicados en los ventrículos laterales del cerebro, y que pues a través del agujero Monro pasa al tercer ventrículo, y del tercer ventrículo al cuarto ventrículo por el acueducto de Sylvian. Pasa al cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo se encuentra el agujero de Luschka de Magendie, que son 2 laterales y uno que está hacia abajo. Se va hacia lo que son los plexos coroideos, en donde están las granulaciones y las vellosidades aracnoideas, en donde se hace pues ahí su absorción, que va junto también con sangre venosa, y que después se conduce pues a lo que es el torrente sanguíneo. Viaja hacia todo es el cerebro, y baja a lo que es la médula espinal. Y solamente. Muchas gracias. Feliz tarde, y esta es mi pequeña maqueta, una ilustración de lo que es un cerebro con el líquido cefalorraquídeo y sus ventrículos laterales, tercero, cuarto ventrículo.
solamente. Feliz tarde.